Mi nombre es Eliezer Escalona, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro y estoy bajo la modalidad de SAYA. Vamos a trabajar en este momento los objetivos 4, 5 y 6. Vamos a comenzar con lo que es el argumento. Los argumentos son una de las formas más comunes. Se dan en todas las ciencias, en matemática, en la lógica, inclusive en la computación, para establecer razonamientos para llegar a un objetivo que es la verdad. ¿Qué es la lógica en la argumentación? Es un razonamiento, es inverosímil, tiene la propiedad de parecer verdadero y lógico, aunque sus premisas puedan ser falsas. La lógica de la argumentación o la lógica informal estudia los mecanismos que articulan el discurso argumentativo, es decir, cómo se relacionan entre sí los argumentos presentados y si la conclusión que pueden expresarse de ellos es válida. El argumento o comentario tiene por fundamento aquel aforismo latino que dice: todo lo que no está expresamente prohibido se tiene como permitido. Ello es así porque cuando de modo expreso o tácito una norma limita la aplicabilidad de su disposición solamente a determinada clase de personas, de ellas puede inferirse interpretándola a contrario. La existencia de otra cuya disposición se opone contradictoriamente a la primera. El argumento analógico y la analogía como tal es un proceso mental, es inferencia, a través del cual fijamos semejanzas, similitudes o diferencias entre dos o más elementos y establecemos afirmaciones o conclusiones probables. Un ejemplo del argumento analógico, por lo menos yo he leído que en las novelas escritas por Isabel Allende, que son interesantes y a mí en lo personal me han gustado mucho. Allende acaba de publicar su última novela, por lo tanto esta también me gustará. Eso es una afirmación con un argumento lógico, porque como ya las he leído, pienso que esta que está por llegar a mis manos también va a ser buena, pues ese es un argumento analógico. En el anterior argumento se resaltan varios elementos importantes. Los razonamientos analógicos son muy comunes, por eso su presentación está más cercana a nuestras maneras de expresarnos cotidianamente. Las conclusiones es una proyección a futuro basada en la experiencia anterior. Por tanto, el anexo entre las premisas y la conclusión no es necesario, solo es contingente. ¿Qué es la conclusión? No es válida sino válida con respecto a sus premisas, solo más o menos probable. Puede ser más fuerte o más débil en cuanto a probabilidad, pero no es necesaria. La primera premisa es universal, todas las novelas. La conclusión es particular, pero no es una deducción. El argumento a fiori, o a la mayoría de la razón, el argumento completudinile, o de carácter completo del ordenamiento jurídico, da como la coherencia o la coherencia del ordenamiento legal, es decir, el argumento jurídico. El argumento completudine o del carácter completo del ordenamiento jurídico, según este criterio, aspira a ser completo y coherente. Unidad que no se alcanzaría si la equidad y la reciprocidad se sometieran al juicio de conveniencia del gobierno nacional, de donde infiere que no habría materialmente ninguna dirección constitucional prevista del manejo de las relaciones exteriores. El argumento coherencia o de la coherencia del ordenamiento jurídico tiene como base
que dos disposiciones no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas, lo cual se fundamenta en el principio de conservación de las normas y en la coherencia del sistema jurídico. El argumento psicológico y de la investigación de la voluntad del legislador concreto hace también que se dé la argumentación histórica y de la presunción de la continuidad del sistema jurídico o de la hipótesis del legislador razonable. El argumento psicológico de la investigación de la voluntad del legislador es aquel por el que se atribuye a una regla el significado que se corresponda con la voluntad del legislador histórico, con secreto que la redactó. Claro está que dicha voluntad debe buscarse en su manifestación externa o documental, que se identifica con el proceso legislativo de la norma, entiéndase la exposición de motivos de la iniciativa, así como las discusiones y dictámenes de cada una de las cámaras y las correspondientes minutas. El argumento histórico o de la presunción de la continuidad del sistema jurídico de las hipótesis del legislador razonable sirve para otorgar un documento que plantea dudas interpretativas, un significado que sea acorde con la forma en que los distintos legisladores a lo largo de la historia han regulado la institución jurídica que el documento actual regula. El argumento teológico o la hipótesis del legislador positivo y con sus fines, este argumento económico de la hipótesis del legislador no redundante. El argumento teológico o la hipótesis del legislador provisto de sus fines consiste en interpretar un enunciado de acuerdo con su finalidad. Tiene por fundamento la idea de que el legislador está provisto de fines de los que la forma es un medio por la que la forma debe interpretarse atendiendo esos fines. El argumento económico de la hipótesis del legislador no redundante, sustentado en el principio de la no redundancia en el ordenamiento jurídico, según el cual cada disposición normativa debe tener incidencia autónoma, un particular significado y no constituir una mera repetición. El origen del argumento se encuentra en la idea de un legislador no redundante, que el elaborador del derecho tiene en cuenta todo el ordenamiento jurídico en vigor y siguientes criterios de la economía y de la repetición. El argumento de la autoridad ad ejemplo o hipótesis de justicia de la praxis aplicativa o del precedente judicial o de la doctrina generalmente admitida. Este argumento sistemático o hipótesis del derecho ordenadamente dispuesto y si por sí debe ser ordenado. El argumento de la autoridad o ejemplo o hipótesis de la justicia de la praxis aplicativa o del precedente judicial o de la doctrina generalmente admitida es el argumento de autoridad en aquel por el cual a un enunciado normativo se le atribuye un significado que ya le había sido atribuido, es decir, se utiliza la opinión de otras personas a favor de una tesis propia por la que se es relevante la función del prestigio que se reconozca a la autoridad invocada sobre ese tema en particular. En el ámbito jurídico se recurre a la jurisprudencia, tesis aislada a la doctrina o a la comparación del ordenamiento jurídico del sistema de latitudes. El argumento sistemático o hipótesis del derecho ordenadamente dispuesto y de la por sí ordenado se emplea cuando existe una duda por determinados lingüísticas del legislador, como verdad o ambigüedad semántica, significado de las palabras o sintáctica, servicio en el que la palabra desempeña en relación a las otras. El argumento naturalista o de naturaleza de las cosas o hipótesis del legislador imponente carece de singularidad perteneciente a representar las normas del cotidianismo. Solo se refleja un tramo de la vida de las personas con la llegada del naturalismo. El argumento deja de ser un anteriormente para convertirse en un estudio social. El argumento de equidad y equitativo, argumento a partir de los principios generales de la analogía iuris. El argumento es equitativo y el acceso directo es adjudicativo sobre una base justa o equitativa.
electorado segura que a todos les participa y es la brindada a la oportunidad de comunicarse en el electorado, generalmente por la posición y el apoyo. Esto significa que el electorado llega a escuchar los argumentos vertidos, los principales inconvenientes a cargo de aquel que también los emitidos por los partidos con mayor apoyo pueden en menor proporción realizarse.